Hay un artículo de la Constitución mexicana que la mayoría de los mexicanos nunca leyó y que sin embargo define la vida cotidiana de millones de personas en este país, y es el artículo 2, el que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Lo que ese artículo produce en la práctica, en los municipios donde las comunidades lo ejercen de manera plena, es una relación con el Estado mexicano que no corresponde a la que el resto del país tiene, una relación donde la recaudación del predial, del impuesto sobre la renta y de otros instrumentos fiscales que el Estado usa para financiar su operación encuentra límites que no son ilegales en todos los casos sino el resultado de un marco jurídico que el propio Estado construyó y que en algunos municipios las comunidades usan con una precisión que los funcionarios de Hacienda que intentaron cobrar en esos territorios conocen de primera mano. Hoy vamos a recorrer 7 de esos municipios, del primero al último, con información documentada y con la honestidad de explicar por qué lo que ocurre ahí no es evasión fiscal en el sentido que ese término tiene en el mundo empresarial sino algo más complejo y más antiguo que cualquier código tributario. Municipio 1, Cherán, Michoacán. Cherán es el caso más documentado de autonomía municipal plena en México, con una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 que reconoció el derecho de esa comunidad purépecha a gobernarse sin partidos políticos y con sus propios sistemas normativos, y que produjo una estructura de gobierno comunal que administra los recursos del municipio con criterios propios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede auditar con los instrumentos que usa para auditar a los municipios que operan dentro del esquema convencional porque Cherán no opera dentro de ese esquema. El presupuesto federal que el municipio recibe a través del ramo 28 y del ramo 33 llega porque la Constitución lo garantiza y porque los jueces federales que validaron la autonomía de Cherán también validaron su derecho a recibir esos recursos, pero la manera en que esos recursos se administran dentro del municipio es decisión de la Asamblea Comunal y no de ninguna dependencia estatal o federal. Lo que en términos fiscales concretos significa que la transparencia presupuestal que los órganos de fiscalización del Estado de Michoacán aplican al resto de sus municipios no se aplica a Cherán con la misma facilidad porque Cherán tiene sus propios mecanismos de rendición de cuentas ante su propia comunidad y considera que esos mecanismos son suficientes para cumplir con su obligación de transparencia hacia los ciudadanos que gobierna. La Auditoría Superior de la Federación tiene expedientes de Cherán que los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social que estudiaron el caso describen como complejos no porque haya irregularidades documentadas sino porque el marco jurídico que la autonomía comunal de Cherán creó no encaja en las categorías que los instrumentos de fiscalización convencionales usan para evaluar la gestión de recursos públicos. Municipio 2. San Andrés Larráinzar, Chiapas. San Andrés Larráinzar tiene un nombre que cualquier persona que estudió los acuerdos de paz entre el gobierno federal y el EZLN conoce porque fue en ese municipio de los Altos de Chiapas donde se firmaron los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, los documentos que prometían una reforma constitucional en materia de derechos indígenas que el Congreso mexicano aprobó en 2001 en una versión que las comunidades indígenas y el EZLN rechazaron como insuficiente. Esa historia política tiene consecuencias fiscales concretas que los funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Chiapas que trabajan con los municipios de los Altos conocen bien, porque San Andrés Larráinzar y los municipios que operan bajo el sistema de usos y costumbres Tzotzil tienen una relación con la recaudación predial que la Ley Estatal de Hacienda Municipal de Chiapas reconoce como diferenciada, con mecanismos propios de contribución comunitaria que el municipio administra de manera autónoma y que no pasan por los mismos canales que la recaudación municipal convencional. Lo que los habitantes de San Andrés Larráinzar pagan no es cero, pero lo que pagan no se llama predial ni se cobra con los instrumentos que el sistema fiscal convencional usa, sino que toma la forma de contribuciones en trabajo, en especie y en participación en los sistemas de cargos y de tequio que organizan la vida económica de esa comunidad con una eficiencia que el propio Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal documentó en estudios comparativos como superior en términos de provisión de servicios básicos a la de varios municipios chiapanecos con mayor recaudación formal pero menor capacidad de organización comunitaria. Municipio 3, Tepoztlán, Morelos.
Tepoztlán es el municipio de esta lista que más sorprende a quien no lo conoce en este contexto porque tiene fama de pueblo mágico y de destino de fin de semana para capitalinos con poder adquisitivo, y sin embargo tiene una historia de resistencia a la autoridad del Estado que en ciertos momentos de las últimas 3 décadas produjo situaciones donde el gobierno del Estado de Morelos encontró límites reales a su capacidad de implementar decisiones en ese territorio. El episodio más conocido es el de 1995 cuando la comunidad de Tepoztlán expulsó físicamente al presidente municipal que el sistema de partidos había instalado y se autogobernó durante meses, con una asamblea popular que los tribunales federales eventualmente reconocieron como legítima en sus decisiones más básicas, pero lo que ese episodio reveló no fue una anomalía sino la expresión pública de una cultura política comunitaria que en Tepoztlán lleva siglos siendo más fuerte que cualquier estructura partidaria que el sistema político mexicano intentara imponer. La recaudación predial en Tepoztlán tiene tasas de cumplimiento que los registros del catastro municipal muestran como significativamente menores a las de municipios morelenses comparables en tamaño y nivel socioeconómico, y los funcionarios municipales que intentaron implementar campañas de regularización predial en los últimos años encontraron una resistencia comunitaria que no es individual sino organizada, con asambleas que debatieron el tema y que en algunos casos produjeron resoluciones colectivas sobre la legitimidad de ciertos cobros que los abogados del municipio no encontraron manera de revertir con los instrumentos jurídicos ordinarios porque la resistencia no operaba dentro de ningún marco que esos instrumentos estuvieran diseñados para resolver. Municipio 4, San Juan Chamula, Chiapas. San Juan Chamula es el municipio indígena más autónomo de Chiapas en términos prácticos, con un sistema de gobierno tzotzil que controla el territorio con una efectividad que el gobierno del estado reconoció implícitamente durante décadas al no intentar implementar en ese municipio las mismas políticas que implementó en el resto del estado. La historia de Chamula con el Estado mexicano es la historia de un territorio que negoció su autonomía no con documentos legales sino con la capacidad de organización comunitaria que hace que cualquier intento de intervención externa requiera calcular costos que el gobierno prefirió no pagar. La recaudación fiscal en Chamula no sigue los canales del sistema estatal y federal porque el municipio tiene sus propios mecanismos de financiamiento de servicios que operan a través del sistema de cargos, donde las personas que ocupan posiciones de autoridad en la jerarquía civil y religiosa del pueblo asumen gastos que en otros municipios financia el presupuesto público, y donde esa inversión personal en los cargos funciona como un impuesto implícito que redistribuye recursos dentro de la comunidad con una lógica que no tiene equivalente en ningún código fiscal pero que produce resultados de cohesión social y de provisión de servicios comunitarios que los investigadores del CIESAS que estudiaron ese sistema durante décadas documentaron como funcionalmente eficientes para los objetivos que la comunidad define como prioritarios. El SAT no tiene registro fiscal de la mayoría de las transacciones económicas que ocurren dentro del municipio de Chamula no porque sus habitantes estén evadiendo impuestos en el sentido que ese término tiene para una empresa o para un profesionista urbano sino porque la economía interna de ese municipio opera con una lógica distinta que el sistema fiscal nacional nunca fue diseñado para capturar. Municipio 5, Nurio, Michoacán. Nurio es una comunidad indígena purépecha del municipio de Tingambato en Michoacán que tiene un reconocimiento de bienes comunales que el Registro Agrario Nacional formalizó en documentos que reconocen a la Asamblea Comunal como la autoridad máxima sobre las decisiones que afectan al territorio, y que en la práctica produce una situación donde cualquier cobro que el gobierno municipal o estatal intente hacer sobre ese territorio requiere la validación de esa asamblea para ser efectivo de manera que la comunidad acepte como legítima. Nurio fue el lugar donde en febrero de 2001 se realizó el Congreso Nacional Indígena que respaldó la marcha del EZLN al Congreso mexicano, lo que dice algo sobre el nivel de organización política de esa comunidad y sobre la conciencia que tienen sus habitantes sobre los derechos que la ley les reconoce y los límites que esos derechos ponen a la autoridad del Estado sobre su territorio. Los ejidatarios y comuneros de Nurio pagan contribuciones a la caja comunal que la Asamblea administra con criterios propios y que financia los gastos colectivos del territorio, pero esa contribución no pasa por la Tesorería Municipal de Tingambato ni por ningún otro canal del sistema fiscal convencional porque la comunidad considera que sus recursos comunales son de administración exclusivamente
interna y que la Asamblea es el único órgano con legitimidad para decidir cómo se recaudan y cómo se gastan, posición que los jueces agrarios que revisaron conflictos relacionados con ese territorio en distintos momentos validaron con suficiente consistencia como para que el gobierno del estado de Michoacán haya aprendido a negociar con la Asamblea de Nurio antes de intentar implementar cualquier cosa en ese municipio. Municipio 6, Oshchuk, Chiapas. Oshchuk es un municipio celtal de los Altos de Chiapas que en 2019 se convirtió en el primer municipio de México en obtener una resolución judicial que le permitió hacer elecciones por usos y costumbres celtales en lugar de por el sistema de partidos políticos, en un proceso legal que duró años y que involucró al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral y al gobierno del estado de Chiapas en una negociación que los investigadores de derecho electoral indígena de la UNAM describieron como uno de los litigios más complejos de la historia del derecho indígena mexicano. Lo que esa resolución produjo en términos fiscales es una situación donde la autoridad comunal que gobierna el municipio bajo el nuevo sistema tiene una relación con la Secretaría de Hacienda Estatal y con el sistema de fiscalización convencional que todavía no tiene una definición completamente clara, porque la resolución judicial que reconoció el derecho a gobernarse por usos y costumbres no resolvió todas las preguntas sobre cómo se integra ese gobierno autónomo al sistema de rendición de cuentas que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal requiere de los municipios que reciben recursos federales. Los funcionarios del sistema de fiscalización de Chiapas que tienen a Oshchuk en su cartera de municipios a auditar describieron esa situación en términos que los investigadores de federalismo fiscal que entrevistaron a esos funcionarios reproducen como de incertidumbre jurídica productiva, que es la manera diplomática de decir que nadie sabe exactamente qué reglas aplican y que mientras nadie lo sepa con certeza el municipio opera con una autonomía de facto que ninguna instrucción de la Secretaría de Finanzas puede reducir con los instrumentos convencionales disponibles. Municipio 7, Ayutla de los Libres, Guerrero, Comunidades de la Policía Comunitaria. Ayutla de los Libres es el municipio donde nació la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1995, el sistema de seguridad y de justicia comunitaria que las comunidades mixtecas y tlapanecas de la costa montaña de Guerrero construyeron porque el Estado no llegaba con la consistencia que la seguridad de esas comunidades requería, y que hoy administra un territorio que incluye partes de varios municipios con una autoridad de facto sobre asuntos de seguridad, justicia y organización comunitaria que el gobierno del estado de Guerrero reconoció en 2011 mediante la Ley 281 que legalizó el sistema aunque sin resolver completamente la pregunta sobre cómo se financia ese sistema y sobre qué relación tiene con el sistema fiscal municipal convencional. Las comunidades que forman parte de la policía comunitaria en el municipio de Ayutla aportan a ese sistema con trabajo, con recursos en especie y con cuotas que la Asamblea Regional define en función de las necesidades operativas del Cuerpo de Seguridad y del Sistema de Justicia, y esas aportaciones no pasan por la Tesorería Municipal de Ayutla ni por ningún otro canal que el sistema de fiscalización convencional pueda auditar porque fueron diseñadas por las propias comunidades para financiar un servicio que el Estado no proveía y que las comunidades decidieron proveerse a sí mismas con los recursos que tenían disponibles. Lo que hace a Ayutla especialmente significativo dentro de esta lista es que el sistema que sus comunidades construyeron no es resistencia al Estado en el sentido de negarse a pagar sino la construcción de un Estado paralelo, que financia sus propias funciones con sus propios instrumentos porque el Estado oficial demostró durante décadas que no iba a llegar con la oportunidad y la consistencia que la vida cotidiana de esas comunidades requería.